Muy buenas tardes, bienvenido al Ateneo de Madrid, bienvenido a los Jueves de la Cacharrería. Es una sesión especial, la de este jueves, porque es la última de este curso, del curso 24-25, y para nosotros es una inmensa alegría estar con Ernesto Pérez Zúñiga y con Raquel Vázquez. Esta tarde, un poco extraña, en el ruido ambiental, la poesía vuelve a reunirnos en el Ateneo, a una inmensa minoría que creemos en la poesía, creemos en la amistad y en las cosas y en las empresas que se hacen y se llevan a cabo con cariño. Voy a hablaros un poco de Ernesto y de Raquel. No oculto que son buenos amigos y que son poetas a los que admiro mucho y que son compañeros también en la vida, que al final la escritura pues también te pide, ¿no? Tener compañeros en los que poder confiar. Ellos son dos de esos compañeros. Conocí a Ernesto Pérez Zúñiga hace mucho tiempo porque un amigo común, José Luis Rey, me habló de él después de un congreso en la Fundación Alberti en el puerto de Santa María en la que estuvieron juntos. Y desde el principio pues, ha habido mucha química con él, es un excelente escritor y un poeta muy, muy fino, y me interesa esa dualidad entre la narrativa y la poesía. Él viene de la estirpe granadina, no solo por nacimiento, sino también por educación, digamos, sentimental. Viene de la escuela de Granada, viene de Javier Egea, viene, por supuesto, de Federico García Lorca. Y la primera vez que yo tuve ocasión de escuchar sus poemas fue en el año 2002, si no recuerdo mal, en la FNAC, en la presentación de su libro Calles para un pez luna, que se lo presentó Luis Eduardo Aute. Fue una presentación preciosa. Y entonces Aute habló con mucha generosidad y luego yo descubrí, leyéndolo, que también con mucha justicia, de la poesía de Ernesto. Y Aute se centró mucho en algo que ya estaba presente en el título de aquel libro, que era su raigambre lorquiana. Desde entonces Ernesto ha publicado también novelas. En aquella época publicó Santo Diablo, recuerdo también El Segundo Círculo. El Segundo Círculo es una novela de Ernesto muy interesante, porque ya en ella muestra su filiación y su emoción con Dante Alighieri, que es un mundo del que bueno, todos somos devotos de alguna manera, ¿verdad, Sara? Pero que es un mundo que luego ha tenido otros ecos y otras resonancias en la obra de Ernesto, como en su libro de poemas 7 caminos para Beatriz, que aparece en Vandalia hace relativamente poco. De manera que es interesante ver cómo en la obra de Ernesto hay un juego de espejo entre la narrativa y la poesía. Otros títulos suyos, otros libros aparecidos en Alianza fueron El juego del mono, La fuga del maestro Tartini, que era una novela de esgrimistas muy, muy divertida. Y recientemente acaba de publicar Veníamos de la noche. Tiene una poesía reunida y escogida más que reunida, en un título que publicó en Sonámbulos hace también muy poco, que se titula Escalada. Y os recomiendo mucho la poesía de Ernesto, porque no es un juego menor en la obra de un novelista, sino que él en la poesía está totalmente implicado. Es una poesía en la que hay una erótica de la resistencia, un intimismo simbolista totalmente digno de una lectura permanente y también en paralelo con su obra narrativa. Y Raquel Vázquez, pues nos ayuda a fomentar lo que siempre hemos querido hacer en los Jueves de la Cacharrería, que es un diálogo intergeneracional, un diálogo entre poetas de distintos tiempos que pongan sus poéticas encima de la mesa para conversar entre ellas y para ver qué guiños, qué matices ofrecen entre sí. El primer libro de Raquel que yo leí, para ser sincero, que no es su primer libro, pero sí fue el primero que leí, y es, yo creo, su primer gran libro, es Aunque los mapas. Aunque los mapas es un libro del que me habla un día Ignacio Elguero, un libro que había ganado el premio Loewe, como sabéis, uno de los premios más importantes que hay en la literatura española o escrita en español. Había ganado el premio Loewe en la categoría joven, aunque por su calidad bien podía haberlo ganado en la categoría absoluta, pero eso está bien porque te deja ocasión para ganar el otro, el grande, ganarlo más adelante, que es lo que te deseamos. Era un libro que llamaba la atención por su finura en el manejo del lenguaje, por una especie de sugerencia introspectiva
que llevaba al sujeto poético a lugares llenos de claroscuros, llenos de belleza y también de fragilidad. No es una poética confesional al uso, que diga directamente lo que se quiere decir de frente, tampoco es un canto surrealista o una aluvión de imágenes que aturdan al lector, sino que es una poesía con la que tú vas entablando ese diálogo sutil y permanente que te lleva a costas muy placenteras y soleadas de lectura. Y su siguiente libro, Puerta de embarque, que tuve la suerte de ver en... Bueno, estos son los malos que tenemos también en esta santa casa. Ya está. Puerta de embarque, que el título ya tiene un juego bastante curioso con el anterior, aunque los mapas, si tú, el libro anterior que has leído de Raquel Vázquez es Aunque los mapas, y a continuación leo un libro que se titula Puerta de embarque, parece que hay una continuidad, hay una invitación al vuelo, hay una invitación al viaje, hay una invitación a encontrarnos a nosotros mismos en ese espejo permanentemente en movimiento del poema. Ambos son filólogos, ambos son escritores muy serios, ambos son escritores y poetas que se toman la literatura como un compromiso con la vida, y los dos tienen escritores mayores que hablan muy bien de ellos. Raquel, por ejemplo, el propio Ignacio Elguero, Javier Lostalé, me han hablado a mí muy bien de la poesía de Raquel, y en el caso de Ernesto pienso en el ya citado y recordado Luis Eduardo Aute, pero también en Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, que también me ha dicho en varias ocasiones lo que admira la poesía de Ernesto, y en su faceta de novelista también Luis Mateo Díez, Premio Cervantes, ha dicho de Ernesto lo más hermoso que se puede decir, creo yo, de un escritor, que es un escritor de verdad, que hace literatura de verdad. Así que yo con estos dos escritores, con estos dos poetas de verdad, os dejo. Muchísimas gracias por venir y en septiembre volvemos con los Jueves de la Cacharrería. Muchísimas gracias. ¿Quieres empezar tú? Empieza tú, ¿no? Bueno, me da igual. Joaquín, muchísimas gracias por la presentación. Qué maravilla de presentación, da muchas ganas de empezar la lectura. Muchas gracias por la invitación al Ateneo, al público que está ahí aquí, que bueno, estamos compartiendo este rato. Más que público somos... nosotros vamos a leer, vosotros vais a escuchar, pero es como leer con los oídos, ¿no? Y estábamos hablando, Raquel y yo, de quién empezaba. ¿Quieres empezar tú? Pues Sí. como veas. Sí, empiezo yo. Sí. ¿Sí? Vale. Pues nada, buenas tardes. También me reitero los agradecimientos. Joaquín, qué maravilla de presentación. De verdad que muchísimas gracias. Se nota que él es un excelente poeta y novelista, sí. Que además va uniendo los lazos que él sabe muy bien. Y lector y amigo también. Y nada, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y gracias al Ateneo. Pues me apetece empezar a leer dos poemas de mi libro Lenguaje ensamblador, que tienen que ver bastante con mi poética. El primero de ellos se llama Cuadernos de un vencejo y habla de esa poesía que está en la realidad, que escribe la naturaleza y como que nosotros simplemente registramos con la palabra. Un vencejo de media vive unos 5 años. Un poemario recién publicado se olvida en pocos meses. En 5 años lleva ya muchos años muerto. Solo es un ejercicio arqueológico el de quien recupera de vez en cuando alguna de sus páginas. Apenas una anécdota que ríe la memoria. Mientras un año más, los vencejos cincelan sobre el cielo sus lunas y las crías recitan temblorosas un primer verso que con emoción les cuelga desde el pico. Antes de continuar escribiendo, antes de seguir volando, en los vencejos viaja la poesía que se muere en nosotros. Y el siguiente poema se titula Sin lenguaje. Pues para mí es como los límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar la palabra y hasta dónde
hay que callar necesariamente porque la palabra no alcanza. Hay cosas que suceden en un cristal de noche, aún desde el día, desde alguna parte, en medio de una luz pensada lejos, emulada triste, luz breve que no colma ninguna madrugada. Y hasta los sueños suelen dejar huellas más sólidas. Pero en cambio sucede. A pesar de que no quede registro, no haya resplandor, no haya piel, hay cosas que suceden sin lenguaje siquiera para poder tocarlas. Esto está muy bien planeado según la estructura que nos ha dado Joaquín, porque nos ha dicho que hagamos una especie de diálogo según los poemas que vamos leyendo. Entonces yo pensaba leer otra cosa totalmente distinta, pero ahora que has leído de tu cuaderno, pues yo voy a leer del mío, ¿vale? Que se llama Cuaderno del hábito oscuro. Y quizá voy a leer unos poemas que tienen que ver con lo que tú acabas de leer también. Primero sobre el lenguaje. Dice, un poema se llama El ritmo. Dice así: el sonido de un dedo en una página, al máximo volumen del cosmos en una habitación pequeña. El estrangulamiento de la respiración al mínimo volumen del cosmos en la coraza hecha de costillas. Torno de carne, peso medio, cuelga del corazón del matadero. 100 pensamientos caducados dentro de la nevera del lenguaje. El sonido de un dedo sobre un torso al máximo volumen del cosmos. Este libro se llamaba Cuadernos del hábito oscuro, es un libro que tiene casi 20 años y bueno, era un libro muy centrado en esa dinámica que yo creo que tiene nuestra sociedad de perder la poesía precisamente en la realidad, ¿no? Una realidad que está totalmente fragmentada por ese materialismo que anula, digamos, la visión de la realidad, que para mí es una visión poética. O sea, el poeta no es el que escribe, puede ser el que escribe, pero el poeta para mí, y ahí sigo a Valle Inclán, que fue presidente de esta casa en 1934, 1933-34, el poeta es el que sabe ver la realidad y el que después la sabe expresar, pero primero hay que saber verla, ¿no? Entonces para eso hay que desmontar algunas cosas. Y de ese libro, Cuaderno del hábito oscuro, voy a leer un poema que tiene que ver con esto, se llama El guiñol cotidiano. Dice: yo soy el que cohabita detrás de mi figura. Yo soy aquel que mueve mis muñecos. Yo soy aquellos árboles rezagados al bosque. Yo soy aquella casa donde nunca he llegado. Y para enlazar con el primer poema que ha leído Raquel, este que se llama El bonsái rebelde, que también es breve. Ni aquellas ramas que nunca obedecieron al rey, ni el tronco que se alimenta de ganaderías aterrorizadas. Córtale la lengua al que te dijeron. Córtale la lengua al que te dijiste. Tú no eres ese pensamiento tuyo, ni cada deseo que envías a guerrear con los otros, con las horas. Córtale la lengua. Deja tan solo a los árboles altos mecerse. Sí, pues nada, yo voy a seguir con árboles entonces. Por aquí. Este poema de Puerta de Embarque se titula Desbordamiento, segunda parte, y va acompañado de una cita de la poeta que fue premio Nobel, Louise Gluck, que dice: pero esto ya lo sabes tú y aquellos que piensan que viven para la verdad
y, por extensión, el amor es ese frío. Hablamos de que han vuelto las cigüeñas, tan pronto, sí, tan pronto, de la pequeña tórtola, su mirada curiosa creciendo simultánea a su plumaje. Hablamos y en el umbral del sosiego, la escalera de nubes ya advertida, irrumpe alguna grieta, temblor furtivo de la incertidumbre. Los pájaros se alejan, no sabemos volar. Y hablamos de las alas que nos faltan, la alarma incandescente, los quicios herrumbrosos tras el fuego. Hablamos y la duda es una rama seca en la garganta, el futuro un recuerdo manchado de aluvión. El miedo se derrama incontrolable. Hablamos y parece utópico que sirvan las palabras. Hablamos y algo similar a un dique emerge al lado de unas alas rotas. El miedo se derrama mientras, con su verdad, el almendro despunta en lo más frío del invierno. Hablar como el almendro, eso es cuanto podríamos hacer. Desbordarnos igual que se desborda una flor. Y ahora, así de forma oblicua, puedo relacionar lo mejor con cierto desencanto de la vida cotidiana, ¿no? Que también se puede reflejar en la poesía, con este poema que se titula Cuco. ¿Era esto la vida? Te preguntas sin cisnes en la cara, sin espejos, la culpa planchada en el armario igual que el aire firme, amnésico a la hora de morar los pulmones. ¿Era esto la vida y el oxígeno no recuerda la senda y nadie lo adormece? Nadie puede tapiarlo ya a su gusto, nadie recuerda cómo se reciclan los pedruscos del llanto. ¿Era esto la vida? El mobiliario andante, un corazón que habla en queroseno y los pájaros rotos trenzando su liturgia en trinos de otra era. ¿Y era esto la vida? Un sol que desinhibe su guirnalda. ¿Para quién? ¿Para quién? Y aplaudimos la ausencia, la dignidad autómata, aplaudimos los ojos derramados y el gorrión equilátero en el suelo. ¿Era esto la vida? Era el tímpano, una moneda en el bolsillo y la verdad, una casa de cambio. Era el mirlo, un intruso que cantaba tan ajeno a nosotros, androides que incubamos silencio, niebla y humo. Y el cascarón habrá de romperse algún día y no será jamás lo que esperamos. Pues no sé si irme por el lado de los autómatas, de los androides o del desbordamiento. Del libro que ha mencionado Joaquín, de 7 caminos para Beatriz, que es es una especie sí, es un homenaje a la Divina Comedia de Dante, pero trayéndola aquí, ¿no? a nuestro mundo. Y tengo algún replicante y algún autómata por aquí que lo voy a traer. Ahora que lo has mencionado. Mira, aquí está. Campo de batalla. Sabrás que regresaron los ángeles dormidos a iluminar el campo de batalla, la sangre de la tierra, ese barro donde los dioses alzan sus legiones de autómatas. Sabrás que regresaron buscando si venías al campamento roto, ante la media luna clavada como una bandera, de donde resbalaba licor de plata viva, la huella alquímica que presintió tu paso. Sabrás que registraron espadas, cascos, armaduras. Sabrás que hicieron inventario y declararon nulas vida y muerte hasta encontrarte. No esta noche, no una noche más, todas las noches. Lo dicen al oído de los topos que cavan galerías en la ausencia. Lo escriben en los ojos de los pájaros que reman en tu mía madrugada. Alas, dijeron, no esta noche, no una noche más, todas las noches. Sabrás que descendieron los ángeles al sueño y dejaron caer en la laguna destellos de monedas con tu efigie.
y piedras transparentes en cuyo interior caminas. Lo dicen al oído de los peces, que narran tu recuerdo sobre el limo, acarician las algas con corrientes, se abandonan a ti esta noche, una noche más, todas las noches. Sabrás que regresaron los ángeles con nuevas cicatrices. Son diminutas llamas, las heridas de lava con tu nombre. Y Campo de Noche, que dialoga un poco con este poema y que tiene que ver con el descenso al infierno, ¿no? Siguiendo a Beatriz. Dice así: una noche sin ti bajo al infierno, se vuelven enemigas las farolas, camino las salinas solitario y las huellas son sal, mide el destino sal, como fueron los fuegos de Sodoma, y en plena calle en llamas, en el mercado donde se está vendiendo el mundo, pequeños amuletos con tu nombre, caracolas que tienen tu sonido, collares con espejos de cuando estabas cerca, y conjuro al poder en su escondite. Una noche sin ti hace un infierno, hace espinos dormidos que despiertan y coronas de daño por mi reino, y la negra hueste mando rastrearte. Han visto los secretos del castillo, hallaron en la luna las escamas de un cocodrilo escurridizo, han hallado en el bosque a los sombreros que perdieron después de la batalla, pero no han visto a Beatriz, no han visto a Beatriz, no te han visto por mucho que esforzaron la mirada en el aire y en los rincones de las selvas y en los escaparates que tabican las grutas de montaña. No te han visto de noche ni en la noche ni en los confines de sin luz. Por eso yo conjuro a los poderes más viejos y dormidos, en la piedra, en la hierba, en los ojos del zorro, docto caparazón de la tortuga y madrigueras de dragón, perseguidos refugios de los lobos. Voy conjurando viejos poderes muy dormidos una noche sin ti. Vale, pues respondo con un poema sobre ir al infierno, aunque más en primera persona, pero también que tiene que ver con los dioses. Voy a leer 3 poemas breves. Mercenaria. Pongo en venta mi alma. La ofrezco a la primera religión que me lance su mano entre la niebla, que me ayude a recobrar la quietud noqueada según iba asomándose. Y suplico clemencia de los dioses que caerán derrotados en el cuadrilátero de la subasta. Que no se alíen contra mí por ahora, que reserven su infierno para tiempos mejores. Y esto era de Aunque los mapas. Y de Puerta de Embarque, claro, al hablar también de los ángeles, pues bueno, aquí hay como 2 poemas que quería leer, 2 poemas de amor. Este se titula Paréntesis. Nunca me habría imaginado ángel, pero estando allí contigo sí lo era. Y luché contra el sueño para filmar hasta el menor detalle, para poder guardarte en la memoria. No sé si lo he logrado, pero sé que una parte de mí, te lo aseguro, no ha cogido ese tren y permanece sin billete, sin alas, solo mis ojos en ti y mis manos como una bendecida almohada mientras duermes. Y este poema que se llama Eos. Un sábado de invierno, las 6 de la mañana, el tren es un reptil decrépito en que yo cabalgo insomne. Mark Almond me ha cantado en el trayecto su negro amanecer. Kiss me till I die, never ask me why. Los besos, una quimera o spoiler, quién sabe en las escamas de las horas. ¿Y realmente estarás tú allí en la noche de las 6 de la mañana? ¿Alumbrarás entre el metal y el frío un pedazo de sueño evidente, afelpado? ¿Llegará al fin mi turno?
Se abre la puerta y tu sonrisa parte la niebla en el andén. Cruzo la puerta y tus dedos de rosa deslizan todos los amaneceres del mundo en mi mejilla. Los dioses han querido que en tantas ocasiones me guarezcan esas manos después. La aurora sigue intacta. Muy bien, pues vamos a seguir con este diálogo de dioses y amor entonces. Voy a empezar por un poema que es de los últimos que he escrito, está en esta antología, de un poema que se llama Carta Escondida o El Escondido, todavía no sé muy bien cómo lo voy a titular. Pero en esta antología sale como Cartas Escondidas y es la última carta. Dice: no hables más con los santos de manos guarnecidas, no visites astrólogos ni cuelgues en tu cuello el fulgor de los chamanes, no entregues el poder de tu destino. Laberintos te estrechan con recados y elevan el estruendo de la mente. Quédate en el misterio silencioso. Deja que en ti fermente el reino. Nacieron los diamantes recubiertos de una costra rellena de consejas. Pule el diamante, líbralo de tierra, desciende al interior del núcleo. La oscuridad es leña imprescindible. La oscuridad es cueva de muebles destrozados. Necesitaste todo lo que quemas. Más madera vendrá, verás más alto. Se agrietará la costra hasta estallar. Las palabras externas ocultaban palabras mejores. Alumbrarán el centro del diamante. Siempre el misterio tuvo la palabra. Y ahora me voy al amor para seguir dialogando con Raquel. Y voy a leer dice: has entrado en la puerta giratoria. Te veo desde fuera y desde dentro. Entras en mí o salgo hacia ti. Ya no hay ninguna diferencia. Entreabro mis membranas y me encuentro un cabello tuyo, por ejemplo. Me abismo en el picor de mi garganta y te observo navegando en mis pulmones. Como una muñeca rusa, soy yo el bosque que te contengo. Eres tú el bosque que recorro dentro del muñeco del mundo que flota en el espacio, parpadeantes ojos de cristal, atónita presencia. Viniste como un panel solar para activar el movimiento de mis piernas. Vendrás en naves con petróleo de estrellas para que el mundo se ponga en pie dentro del aire, para que el mundo se siente en el sillón vacío, para que el mundo pueda tumbarse en un colchón de anémonas muy tranquilo dentro del mar. Has entrado en la puerta giratoria. Entro en ti o salgo hacia mí. Fuego en el agua, aire en la tierra, 4 elementos dentro de un círculo. El amor ha inventado la rueda. Pues bueno, que has mencionado las muñecas rusas, yo voy a leer un poema, así lo encuentro, que se llama Matrioska. Así lo veo por aquí. Si no. Bueno, en otro libro, es normal que no lo encontrara mirando en el libro incorrecto. Aquí sí. Bueno, se llama Tundra, pero aparece una muñeca rusa también, lo aseguro. Te afanas en buscar salida al laberinto. ¿Dónde estaba el comienzo? ¿Es que había una puerta? Callas de nuevo unas cuantas palabras.
Vas engrosando el muro, menguas el porcentaje de opciones en tu huida. Echas en falta brújula y abrigo. No sabes qué decirte, qué falló en esos puentes de piel y madera. El silencio es el hijo de la nieve. Buscas en la memoria, tan solo extraes barro. Sigues como alfarera de esos muros. Es que había salida, ¿dónde estaba el comienzo? No existe otra certeza salvo el frío. Un minotauro irrumpe en el espejo mientras una matrioska se rellena de llanto. Y hablando de amor intergaláctico, pues bueno, quiero leer un inédito. La verdad que bueno, se publicará este año, espero. El poema se llama Urano. Cracra un cuerpo que se rompe, que se quiebra a través de unos ojos, que se quiebra despacio a cámara lenta. Se quiebra, crac, 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 un azul que funda el mundo mientras taladra el mío. Un azul que cortocircuita las carreteras radiales de donde alguna vez partió la calma. Un azul que quiebra los fundamentos teóricos de las vasijas torpes de barro, de los bloques de piedra amable como yo. Cracra un cuerpo, mi cuerpo, que se rompe, que navega náufrago partido en el insomnio de la luz. ¿Cómo pueden habitar en ti tantos relámpagos y quebrarme mientras amanece un neón en la luna? Un neón incluso ya aquella vez primera que me tendiste la mano. Un neón en cada pétalo de orquídeas que habrán sobrevivido en un rincón de la Vía Láctea con pedazos de mí. Cracra este cuerpo que se rompe, que se quiebra para después borrarse en el desfile de luces de nuestro pergamino ilegible. ¿En qué lengua, en qué galaxia sabrán decir las sílabas sin quebrarse? ¿En qué lugar habremos fundido la versión estable del palimpsesto? La versión a prueba de errores del palimpsesto. Cracra prueba de relámpagos, cracra prueba de la quiebra, a prueba de la muerte que dejas en mí cuando no me estás mirando. ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vaya poema tan bueno, tan difícil de decir y más decir de memoria. O sea, brutal, ¿no? Esos son los poemas que además... O sea, el contenido y la forma se funden plenamente, ¿no? Sí, eso es lo que pretendía, sí. Qué bueno, qué difícil. ¿Y cómo has podido... o sea, escribirlo lo entiendo, pero digamos interiorizarlo de esa manera, para decirlo con esa fluidez es dificilísimo, ¿eh? Sobre la memoria, al final, a lo mejor me sé una decena de poemas míos de memoria y este en concreto, pues desde que lo escribí, a lo mejor hace 3 años, pues me gustó bastante dentro de los que van a salir del próximo libros de mis favoritos y me gusta, pues yo qué sé, estoy en un tiempo muerto y me lo digo de memoria y me gusta recordarlo. Sí. Sí, no ha sido con esfuerzo, sino por placer, vamos, sí. Qué maravilla, precioso poema. Gracias. Bueno, pues yo tengo un minotauro también, que lo voy a leer. Sí. Esto no lo hemos preparado, pero es verdad, tengo un minotauro. Me vuelvo al de 7 caminos para Beatriz y es una escena del infierno que se llama La prisionera mira por la ventana. Y dice, un momento de cielo espeso como el bronce, estrellas amarillas, latón del capitán, siluetas de tejados puntiagudos, las estatuas lejanas en penumbra de un patio. El minotauro grita en un bajel inmóvil. Centauros con el torso tenso de hombre golpean con sus látigos a mudos galeotes que reman sobre el hielo. Son momentos de mucha plenitud, las fachadas del callejón más solo, donde viven farolas de luz vieja. Y me voy a un poema que tiene que ver con las puertas, que también estaban en tu poema primero, que dice:
No te puedes fiar del tiempo si quieres creer en el amor. No puedes fiar al destructor, la más sutil de las criaturas. Solo el fuego perenne quema sus manos, las detiene, aunque no para de llover, con gran convencimiento de lluvia, y yo aparto las cortinas para verte, telas de agua y llamas en ondulados escondites. Amar en lo invisible es la única manera de ganar al tiempo. El tiempo trabaja en una puerta que abre y cierra sin parar. Nos deja permanecer en el interior del parpadeo los días suficientes, mientras nos arruga la vida de un portazo, lento e inaudible, inaudiblemente ruidoso cuando la puerta ya nos ha expulsado de casa. Por eso en la puerta de la muerte te abrazo, y en las puertas que el tiempo desconoce, la que abre al remolino turbio o rojizo o esmeralda de nubes que la aguja deshace, la que abre a la partitura blanca y circular donde los nombres se imprimen en braille y de la que se levantan los bosques y a la que surcan los ríos, la puerta que lleva a la gruta de espacio incalculable donde tras el cristal del faro gira el diamante sobre un tallo de espinas, la puerta que se abre en la esfera donde se ensanchan los abismos y se iluminan y oscurecen alternativamente, la puerta que se abre en cada átomo que sopla desde dentro de nosotros, donde braceas en un mar que resplandece y también alternativamente vacío, la puerta que lleva a las columnas que ejercen la totalidad de la altura y aquellas otras columnas que son ausencias vertiginosas, pero enlazan planetas y soles y galaxias por las que el cosmos se desliza en espiral. La puerta que se abre entre las columnas vertebrales de dos personas que se aman y deja contemplar la corriente de fuego que une lo visible y lo invisible, donde arden las manos del tiempo, la puerta que ni el destructor puede cerrar si sabes crear en lo invisible la más sutil de las criaturas. Sí, pues bueno, vamos a seguir con las puertas. Sí, yo creo que nos da para una ronda más, ¿no, Joaquín? ¿Sí? Vale. Pues bueno, leo el poema homónimo de Puerta de Embarque. En la sala de espera todo es intercambiable, tú también. Caronte espera, el vuelo no sale todavía. ¿Cuántos días, semanas, años más? ¿Cuánto vacío más hasta el anuncio? Apenas te constatas como el pájaro muerto que siempre has sido. Tu saliva de plata no diluirá el viaje. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta? Y disfrazas la puerta, niegas el queroseno y el rebaño de nubes. Perseveras en la caza de viento. Por muchos hologramas que construyas, el Aqueronte es largo e irrebatible. No importa que le des siempre la espalda, no importa que jamás pienses en él. Y bueno, este poema no tiene que ver con galaxias, pero sí con el cielo. Se titula Hiroshima, está en Aunque los mapas. Bueno, es un poema que tiene que ver con lo cíclico, con lo que se repite y también, pues, inevitablemente creo que también por eso vuelvo mucho a él, ¿no? Pero es de estos poemas que al final, la historia, ¿no?, que siempre tiende a repetirse, pues bueno, es algo que constatamos por desgracia, ¿no?, con frecuencia. El tiempo en Hiroshima avanza en bicicleta. Cíclicamente en los parques florecen rosas y rayos gamma. Un niño pedalea a lo largo del Ota con barba encanecida. Otro juega al balón, no teme aún al cielo. Una anciana recuerda la seda del yucata derramada en las manos de su madre. Febrilmente una joven hace el cómputo de camisas radiactivas, palomas blancas ante su ingreso por primera vez en un hospital. Un peatón se detiene. Está azul el semáforo, entrecierra los ojos para ver, cree ver. Avanza. Cruza un pájaro la rueda del sol sin saber de los tarde, sin saber del dolor o de los nunca. La bomba atómica sigue cayendo. Solo vemos la luz, no cómo nos quemamos. Gracias.
Pues me voy a ir a Caronte también, pero sin Caronte. Pero tiene mucho que ver primero y luego me voy a ir al círculo también. Muy bien. Y en el caso de Caronte, voy a leer un poema que tiene que ver efectivamente con la muerte. Y se me ocurrió de pronto un día, me vino justo después de haber leído otra vez uno de los libros favoritos que siempre releo, pues antes estaba hablando del Ulises, ¿no? Que es de estos que uno lee pues constantemente. Otro es pues precisamente la Ilíada, ¿no? Que tiene mucho que ver, no con Ulises, pero sí, Homero sí con la Odisea, ¿no? Y ese es un libro que me conmueve siempre que lo leo, la Ilíada, sobre todo la muerte de Patroclo, cuando muere de esa manera ese héroe, ¿no? que muere en la plenitud de la batalla, ¿no? Tan bello, tan fuerte, porque cuando vemos a un héroe es porque el héroe representa la vida plena, está representando esa vida que se está expresando en una plenitud tremenda, ¿no? En este caso en el combate, y le viene la muerte, ¿no? De la muerte inesperada. Y se me ocurrió de pronto confrontarlo con otro héroe clásico que es Arjuna, que este es de la Bhagavad Gita. Y la manera de Arjuna de enfrentar la muerte es totalmente distinta de la de Homero, ¿no? Para Homero es una cosa efectivamente trágica, pero para Arjuna la muerte le enseña a Krishna, ¿no? Que es su héroe, le enseña que la muerte no es importante porque en realidad nada puede morir porque estamos envueltos en una eternidad, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues hice este poema que os voy a leer. Dice: Patroclo, una vez más me conmueve tu muerte, una vez más ha sucedido en mí. Ni mengua mi pesar que el ciclo se repita, ni importa que millones de lectores sufrieran el momento en que Apolo desata la armadura de tu espalda, traidor, mago invisible, y te saca el casco de la sufrida cabeza para que tus enemigos puedan clavar su lanza en tu columna y en mi vientre. Lo siento en mí y así caigo contigo. Un Dios se ha preocupado de vencerte en la senda que creías tu deber. Nos ocurre a los demás al tomar un camino convencidos y nos hallamos muros y alambradas, o cuando encaminándonos al lado contrario otra alambrada nos detiene, o un torvo aparecido con la lanza en la mano. Con suerte será Arjuna el que se acerca. Camarada Patroclo nos dice: yo no soy tu enemigo, sino hermano de muerte luminosa. Vida y muerte suceden en el mismo campo de guerra y en la misma palma de la mano. No sufrirás si amas el tacto de las plantas de los pies sobre la tierra sacra, aunque el impulso de un Dios nos arrebate los escudos. Todo está sucediendo en el aliento de un esférico Dios que nos contiene. No sufras porque tu alma viaje al Hades, dejando atrás un cuerpo todavía joven. El Hades es barbecho. Alguien de ti regresa. Ya lo oigo, Patroclo. No sigues siendo tú ni te recuerda, pero se debe a ti. Y me voy al círculo. Tiene de alguna manera que ver con este poema. Es breve, dice así: vivimos muy poco tiempo en las edades para saber el final de nuestra historia. Y estoy atento a la lluvia que he esperado despierto. El viento agita el ciprés y remueve los olivos. Poco más está en mi mano: despertar de mí,
sostener la eternidad de un instante fugitivo. Los historiadores analizan tensas rectas enfiladas en el interior de un círculo. De ninguna de esas rectas veremos el fin, pero el círculo es nuestro. Gracias. No sé si tenemos algún... Hacemos una coda de uno, cada uno, o dos cada uno, ¿sí? Vale. Pues bueno, ya que hablamos de el tiempo y también en el primer poema que has leído en este último turno hablabas de una alambrada también, pues lo voy a relacionar con un poema de Aunque los mapas, que se llama Reloj de pared. El tiempo solo es una alambrada. Contamos hasta 12, hasta 60, contamos y el espino siempre nos hiere de la misma forma. El tiempo solo es una alambrada, tendida en la mirada y en la tierra. ¿Dónde cuelga el futuro? ¿Cómo sabremos qué centímetros del cerco son el olvido que nos corresponde? El tiempo solo es una alambrada, mientras vamos sangrando canciones que callamos, presentes que no llegan. El tiempo es alambrada, a no ser que aprendamos otro modo de juzgarnos la falta, de llorarnos el vértigo. Si nos quedara dentro la memoria del ala, si nos quedara dentro algo de pájaro. Y para terminar, voy a leer otro inédito que también sería más bien una antihéroe, tal vez, una clochard. Y también pues sí que lo relaciono con el tiempo circular, porque también este poema tiene que ver mucho con mi poética, y entonces volvemos otra vez a cerrar, ¿no?, en círculo, empezando y terminando con la poética. Quieres llegar a lo más hondo, igual que la oropéndola dorada masija los árboles. Clochard, que habitas la tierra insomne, la intemperie desnuda donde las musas llegan por fibra óptica, solo a veces y casi siempre la interferencia, la inexactitud del brillo trasquilado. Quieres abrazar el brillo y también la canción, posarte de rodillas como harías ante la golondrina de Fra Angelico, Clochard con alas de golondrina ante el dorado y el pigmento de milagro azul. Quieres clavarle los ojos a un torrente hervido de palabras, seducir con el vuelo, arquear la mirada de lo posible, llegar al núcleo del significado sin arder ni quemarte. ¿Cómo decir, cómo no arder? ¿Quién atiende sino la lumbre? ¿Quién troquela el significante? Puedes hacerlo, puedes partir en dos esa intemperie. ¿Acaso puedes partir el tiempo sin partirte, partir hacia la lumbre? Sabes bien que partir siempre nos parte. Aceptas el juego, aceptas el jugo, el yugo. Partir siempre nos parte. Elevas los ojos a la incertidumbre. No son azules, no pueden ser azules, Clochard, querida. Pero en ellos te partes y en sus astillas comienza el desierto y el destierro. Pero en ellos te partes y comienza tu hogar. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo voy a troquelar el significante, como has dicho, y voy a leer un par de poemas de un libro que se llama Cóncavo, que fue el último que publiqué, que son versiones del Diván del Tamariz. Decía Joaquín que soy de la escuela granadina, y es verdad que Lorca está en todo lo que yo he hecho de alguna manera, ¿no? Y en este libro lo que hice fue reescribir, troquelar el significante del Diván del Tamariz, reescribiendo los poemas, invirtiéndolos por completo, buscando como dentro de los poemas, que es mi libro favorito de Lorca, aquello que estaba invisible. Entonces mantuve el significado, o sea, la estructura del poema por completo, pero invirtiendo todo el significante, todos los significantes, buscando un significado nuevo. Y bueno, era mi homenaje a Lorca porque, digamos, no añadí ni una sola palabra, pero realmente
es una reescritura, ¿no? Es como un libro de poesía conceptual, digamos, ¿no? Pero donde se puede leer a Lorca de otra manera. Entonces, esta es mi lectura del Diván del Tamariz. Entonces voy a leer dos poemas que no voy a leer el poema, digamos, del que parte, aunque sí os voy a leer el primer verso para que sepáis cuál es del que viene. De la Gacela segunda, de la terrible presencia, que empieza: yo quiero que el agua se quede sin cauce, yo quiero que el viento se quede sin valles. Yo hice un poema que se llama Presencia de la terrible, es la segunda Gacela, y este poema, el de Lorca, termina, para que veáis cómo es el proceso, termina en: déjame en una ansia de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Sí termina. Entonces, el mío empieza así. Fresca tu cintura, nunca me la enseñes. Planetas oscuros de las ansias, déjame. Los juncos abiertos como un cactus negros, desnudos los limpios, no los ilumines, pues el tiempo sufre de sus arcos rotos y el veneno verde resiste el ocaso. Con el mediodía luchando enroscado, de la noche herida, duelos puedo ver. Las sendas inunden en los amarillos y en las calaveras de dientes brillantes. La sombra se muera en una lombriz, que las grandes hojas hablen de los bueyes y el oro en la flor de mi corazón. Sin ojos se quede la noche que quiero, sin valles se quede el viento que quiero, sin cauce se quede el agua que quiero. Y de la Gacela voy a leer otro. Que yo creo que además el referente está bastante claro y no hace falta citarlo. No, he leído de la Gacela, voy a leer de las Casídas. Esta. Dorada de la Casida. O sea, octava Casida, dorada de la muchacha. Dice así. Y la doraba el agua. Una blanca garza era dorada la muchacha. Con las quemadas alas lloraba el ruiseñor. Se bañaban en llamas lágrimas de muchacha, con guirnaldas heladas, amortajada y yerta, con vacas de 100 caras, sin mancha vino el alba. Llamarada, y el agua en el agua era blanca, mojada la muchacha. Parda la brisa bajo las montañas peladas, mala plata de turbia, clara noche que vino. Por la blanca muchacha cantaba el ruiseñor y asombraban la sombra, las ramas y las algas. Y se doraba el agua. En agua se bañaba dorada la muchacha. Esto, la mitad es para Lorca, ¿eh? Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido una delicia teneros aquí con nosotros. Pocas veces se ha encarnado con tanta brillantez y naturalidad el concepto diáfano de comunicación que tienen los Jueves de la Cacharrería, de dejar que las poéticas dialoguen, porque además no hay nada preparado. Es decir, empieza un poema, un poeta, empieza un poema y empieza un poeta, y el otro pues puede o bien seguir el propio surco que tenía pensado con su recitado de versos, o bien lo que suele ocurrir cuando hay verdadera química poética, pues buscar un poema que de alguna forma conteste o abra otra vía con respecto al anterior.
Esto es lo que buscamos en los jueves de la cacharrería y este es el último jueves de este curso. Muchísimas gracias a todos por venir. Y deciros también que la sección de literatura continúa, a pesar del calor, continúa en junio, en julio también, y lo más cercano que tenemos es el lunes 16 con nuestra compañera Sara Cantó, en la celebración de Bloomsday en la Cátedra Mayor. Vamos a celebrar a Joyce, vamos a celebrar a Yeats, vamos a celebrar el influjo de esa gran obra en la literatura, en la narrativa contemporánea. Al día siguiente, el 17, Luis Alberto de Cuenca da un recital también en el Ateneo. Y el 30, si no recuerdo mal, hay un homenaje a Jesús Hilario Tundidor en la Cátedra Mayor y, por supuesto, se siguen presentando más libros, etcétera, etcétera. Estáis todos invitados. Muchísimas gracias por venir. Viva la poesía, viva los jueves de la cacharrería y viva el Ateneo. Muchísimas gracias.